este espacio de reflexión desde Ajebre, el 03. El día de hoy tenemos un nuevo tema de actualidad, tenemos un nuevo tema para conversar y reflexionar. Se trata de conversar sobre las fake news. Dentro de un momento vamos a saber exactamente qué cosa es una fake news, cómo podemos nosotros conversar con nuestros estudiantes sobre estas noticias falsas que a veces se difunden y causan algunos estragos en el público en general. Bien, en este espacio de diálogo para la reflexión docente estamos en nuestra segunda reunión, en este espacio para el marco de la mejora de la práctica pedagógica, en colaboración con la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, a quienes agradecemos su participación y la voluntad de compartir estos temas de actualidad con todos los docentes de la UGEL 03. Están invitados todos los docentes, todo el público en general, docentes de inicial, primaria, secundaria, que seguramente ya se están conectando. También, bueno, EBE, EBR, ¿no? Todos los docentes de EBR y todos los docentes de los niveles y modalidades están invitados para reflexionar, para comentar, para opinar en este espacio que conduce pues a la reflexión y que conduce a la mejora de nuestra práctica docente. Con estos temas de actualidad que son también de interés de nuestros estudiantes, vamos a poder un poco conducir o estimular la autonomía, la reflexión, el discernimiento del cual habíamos conversado en el webinar anterior. Algunas características que queremos que nuestros estudiantes desarrollen desde el nivel inicial hasta el nivel secundaria. Así podemos nosotros completar, llegar a este perfil de egreso en el cual queremos desarrollar pues estas características como la autonomía y la reflexión. Muy bien, entonces mientras se van conectando, vamos saludando a todos todos los docentes de nos van escribiendo desde qué colegios se están conectando, ¿no? Su nombre y de qué colegios se conectan, de qué distritos son, de la UGEL 03, si son de Jesús María, si son de Breña, de Lince, de La Victoria, de Lima Cercado, de Magdalena, de San Miguel, Pueblo Libre, ¿no? De San Isidro, de todos los distritos de la UGEL 03, los estamos invitando a compartir ideas en este espacio de reflexión tan importante para nosotros y tan importante para poder desarrollarnos en nuestra práctica docente. Entonces, en breves minutos vamos a iniciar esta transmisión ya formalmente, mientras esperamos que se sigan conectando todos los docentes de todos los distritos, ¿no? Está María del Carmen Núñez de la IE Tupac Amaru, de La Victoria, está Adela Muro, está Luis Alberto Preciado. Bueno, ¿no? Luis Alberto, te invitamos a de repente comentar en otro espacio que no es este. Aquí nos ha puesto Berta Valenzuela, bueno, desde Cusco. También la saludamos, ¿no? Es bienvenida también. Ricky Pacheco del Colegio José Jiménez Borja, Jorge Bustamante del Colegio José Santos Chocano, Margarita Luz Aguilar del Santa Bernardita de La Victoria, Willy Vargas, también desde Apurímac, gracias por seguirnos. Susana Díaz Rivera. También les tenemos que decir a todos nuestros asistentes que hay un formulario. Siempre al final hay un formulario, entonces para copiar y pegarlo en otra pestaña y puedan ustedes registrarse. Susana Díaz Rivera es del 1006. Y bueno, esperamos que se conecten para nosotros ya poder dar inicio a este segundo espacio, a este segundo momento de reflexión, ¿no? En este
webinar que se llama Espacios de Diálogo para la Reflexión Docente en el marco de la mejora de la práctica pedagógica. La sesión de hoy es cómo comprender y sobrevivir a las fake news, ¿no? Fake news, ¿qué quiere decir fake? Fake, bueno, en inglés es fake como falso, ¿no? Algo que no es cierto en su totalidad, ¿no? Entonces de eso vamos a conversar un poco ahora. Vamos a reflexionar sobre ello y bueno, les damos la más cordial bienvenida a todos nuestros participantes. Bien, los saludamos desde la UGEL 03, sean ustedes bienvenidos. En nombre de la directora de la UGEL, Carmen Medina Rosas, de la señora Natalie Canales, y el día de hoy, bueno, va a estar presentando aquí brevemente nuestro coordinador, José María Olivo Flores. Adelante, José María. Gracias, buenas tardes a todos, a todos los docentes que se conectan una vez más a GEBRE, el área de gestión pedagógica de la UGEL 03 de Lima Metropolitana, haciendo este tipo de eventos que suman pues a los demás eventos que tenemos en marcha y obviamente con el único objetivo que es el aterrizar en la mejora del aprendizaje de nuestros estudiantes. El fake news en realidad es un tema que ha venido dándose con bastante ímpetu en los últimos 2 años, especialmente en estos tiempos atípicos de pandemia que hemos tenido, donde las falsas noticias, los psicosociales llegaban a cada momento. Entonces, y en realidad alteraban nuestro aspecto emocional, nuestro aspecto afectivo, nuestra comodidad a veces de casa o a veces también cuando estábamos saliendo de este tipo de situaciones problemáticas que todos hemos tenido, ¿no? En estos tiempos de pandemia. Entonces es un tema bastante interesante, es parte del contexto, es un tema que se toca día a día, se ha tenido bastante fuerza, ¿no? Entonces, ¿cómo afrontarlo, no? ¿Cómo afrontarlo? ¿Qué hacer? ¿Cómo afrontar desde la escuela? ¿Cómo educar a los estudiantes? ¿No? Entonces, es un tema bastante interesante que gracias a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, quienes pues con los estudiantes y con el equipo de docentes que están esta tarde con nosotros, van a poder darnos ciertas luces frente a este tema muy importante de cómo afrontarlo. Entonces, muchas gracias, bienvenidos a todos los docentes, directivos de la jurisdicción de la UGEL 3 y de otras UGELs y también de regiones. Adelante, Patricia, muchísimas gracias. Gracias, José María. Y hoy día también tenemos la presencia de Ramón Herrera, coordinador de este espacio, y de Víctor Casalo, también que son maestros de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, quienes van a presentar también al estudiante de hoy, que va a comentar con nosotros este tema tan importante, interesante y de actualidad, quien es Diego Abanto Delgado. Adelante, Ramón, tu saludo, y Víctor también. Buenas tardes con todos y con todas. Mi nombre es Ramón Herrera Salazar. Trabajo en la Oficina de Formación Humanista, promoviendo este tipo de proyectos que vinculan a la universidad con la ciudadanía. Para nosotros era primordial, en términos generales, porque siempre nos ha interesado el tema educativo, y en términos muy particulares era necesario y fundamental este tipo de trabajo, en este caso con la UGEL 3, por todos los retos educativos, por supuesto, y no solo esos, pero en este caso los retos educativos que ha supuesto la pandemia, ¿no? Para nosotros era importante este tipo de trabajo interinstitucional, cosa que por supuesto las autoridades universitarias agradecen, ¿no? Por la apertura, el diálogo y la muy buena vibra mostrada por el equipo de AGEBRE y en general por la UGEL TV, por permitirnos desde inicios de este año este trabajo conjunto, ¿no? Recordaba la otra vez, una cosa chiquita, el programa de reforzamiento escolar durante el verano y cómo durante este semestre hemos sacado adelante estos webinars que buscan trabajar o reflexionar o promover una reflexión a partir de o con relación a temas de actualidad, ¿no? Como en este caso es el fake news. Saludos nuevamente a todos y a todas y muchas gracias.
Buenas Gracias, tardes Raúl. nuevamente. ¿Qué tal, Patricia? Buenas tardes con todos y con todas, con este equipo docente de la UGEL número 3. Bueno, nos alegra mucho poder continuar con estos encuentros. El lunes ya comentábamos, ¿no?, que somos un equipo de estudiantes, de docentes de la carrera de filosofía en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que por la naturaleza de nuestra carrera nos interesa la docencia, nos interesa discutir sobre ella y aprender también de ustedes, de sus comentarios, de sus preguntas, y me pareció muy, muy pertinente en la presentación el recordar que ustedes están aquí presentes desde diferentes niveles de educación, porque este tema de la fake news, ¿no? Y que lo solemos traducir como noticias falsas, uno podría decir, ¿y por qué esta palabra en inglés y por qué un nuevo concepto si la mentira ha existido durante mucho tiempo? Y pues porque rápidamente nos vamos a dar cuenta, pero Diego, el estudiante Diego Abanto, nos lo va a presentar eh, en unos instantes de manera mucho más precisa, es inseparable de algo que hoy día no solamente se relaciona con, sino que atraviesa, y algunos dicen que sobrepasa, la labor formativa en las instituciones educativas y en los hogares. Y ese algo son las redes sociales, o en general la estructura de comunicación digital en nuestro mundo contemporáneo. Como vamos, estoy seguro, a escuchar y vamos a poder discutir este fenómeno, ¿no?, que hemos escuchado hace un momento, cuánta zozobra nos ha traído, y vamos a ver si también quizás un poquito de calma durante el tiempo de pandemia, atravesado por estas redes de comunicación digital, es un tema que no podemos soslayar. Pero nuevamente, ¿no?, agradeciéndole su presencia y su confianza, no pretendemos nosotros enseñar o ofrecer soluciones, sino plantear una serie de ideas y de preguntas para que podamos conversar y en este espacio y en otros espacios tratar de buscar juntas, juntos, maneras de responder este desafío para la formación en este mundo. Nuevamente, muchas gracias por su confianza. Esperamos que sea de provecho este encuentro. Gracias, Víctor. Un gusto contar con el apoyo y esta coordinación con la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Bueno, antes era la televisión con la que teníamos que combatir los maestros o de repente algunas noticias de la radio. Ahora son las redes sociales y eso es de una transmisión inmediata, ¿no? Inmediatísima, y a veces causa estragos profundos en algunos momentos decisivos ¿no? En el público, en la gente, en nuestros estudiantes, en los padres. Entonces, ahora tenemos estas reflexiones, estos comentarios que los va a hacer Diego Abanto Delgado. Adelante, Diego, y vamos a contar contigo para poder comentar y reflexionar sobre este tema de actualidad tan importante. Adelante, Diego. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, en realidad. Bueno, como ya me han presentado, supongo que ya solo procedo a limitarme a exponer de lo que voy a hablar. Como gustes, ¿no? Si tú quisieras decir algunas cosas, no hay ningún problema. No. Sí. Solamente espero estar a la altura de poder atender cómo han presentado la importancia de hablar de las fake news. Sobre todo creo que en un ambiente que no es tan común, me parece, abordarlo, que es en el ámbito docente. Así que voy a proceder a presentar. Diego, si no te olvides de encender tu cámara, por favor, para que te podamos conocer, todos los maestros. Sí. Estoy con la cámara prendida, me parece. A ver, vamos a verificar un ratito. Sí. Sí, ya, perfecto. Sí. Ya, ok. Listo, adelante. Listo. Dale. Ok, muy bien. Listo. Entonces, procedo a presentar. Mi ponencia en realidad se llama Cómo comprender y sobrevivir a las fake news. Me parece que es muy importante en los tiempos de hoy, sobre todo, poder definir primero qué son las fake news, al ser un fenómeno tan importante, y sobre todo porque creo que es una palabra que nosotros constantemente escuchamos en nuestro día a día, pero no siempre entendemos, me parece. O sea, que como mencionó Víctor hace un rato, es cierto que, claro, uno escucha la palabra y la puede ver reproducida en muchos medios, en comentarios, pero eso no quiere decir que uno termine de entender a qué se refiere uno
cuando habla de fake news. ¿Por qué decirlo de fake news? ¿Por qué utilizar una palabra en inglés? ¿Por qué no utilizar una palabra en español? ¿Qué es de diferente esto de lo que yo vengo entendiendo como mentira hace mucho tiempo, ¿no? Y eso, por ejemplo, sí me parece, esos son algunas de las preguntas que quisiera abordar en esta presentación, ¿no? Además, obviamente, de entender todo lo que acabo de comentar dentro de un ámbito docente, dentro de la práctica que como profesores, profesoras, uno está expuesto día a día, ¿no? Entonces, aquí están en realidad las preguntas que quería responder, que son tres en específico, ¿no? Que son, ¿qué son las fake news? ¿Por qué surgen las fake news? Y cómo afrontar las fake news en el aula. Lo he estructurado así porque me parece que para afrontar un problema no basta solo identificarlo, sino también tenemos que definirlo, entenderlo y luego recién enfrentarnos a él, ¿no? Como una especie de estructura de cómo afrontar un problema. Me parece que, de hecho, lo primero que quería arrancar con este tema es que yo me acuerdo mucho, se lo comentaba a Víctor hace poco cuando conversaba sobre, precisamente para esta ponencia, me acordaba mucho sobre un profesor mío, eh, que claro, en esto de haber sido en quinto de secundaria, que él siempre hablaba conmigo, y en general con todos nuestros compañeros, muy preocupado por el auge de las redes sociales, ¿no? Y siempre nos comentaba algo que resonó mucho en mí cuando estaba pensando en esta ponencia, que era cada vez que encontraba a alguno de nosotros con un celular, con un aparato como estos, siempre nos decía como que, guarda eso, el día que tu celular, tu aparatito, me parece era el término que utilizaba él, el día que tu aparatito tenga algo de influencia en mi aula, recién lo sacas. Y hecho, a partir de esa especie de confrontación, porque era una frase que él siempre repetía, muchos de nosotros empezamos a utilizar, él nos enseñaba historia, muchos de nosotros empezamos a utilizar nuestro celular para precisamente refutar todo lo que él nos decía. O sea, absolutamente todo, y esto es algo que seguramente como profesores se puede uno dar cuenta, absolutamente todo lo que nosotros decimos puede ser refutado ahora a través de un celular. Y antes lo que nosotros conocíamos como fuentes, pues ahora ya no son tan confiables como uno pensaría, ¿no? Antes el hecho de decir, no bastaba solo con opinar, sino uno tenía que decir, ok, pero ¿de dónde está sacando esto? Bueno, ahora en Internet, de hecho, uno puede encontrar fuentes para todo tipo de postura, ¿no? Y de hecho recordar eso a mi profesor porque de hecho creo que es algo que me va a acompañar mucho a través de la ponencia, espero, ¿no? Lo primero que quería definir es qué son las fake news, ¿no? Aquí he puesto dos casos en específico, dos típicos casos de lo que se suele conocer como fake news. El primero es el de Donald Trump en Estados Unidos y el segundo es de una campaña que surgió a partir de la segunda vuelta del año pasado respecto a constituir una suerte de campaña llamada para advertir sobre un fraude en la segunda vuelta electoral, ¿no? Ambas campañas de fake news son los casos más típicos de fake news. Ambos no están centrados tanto en concentrarse en los hechos, sino que se concentran más bien en la irrelevancia de los hechos. Es decir, tú puedes presentarle a ambos casos, de hecho, una postura, puedes presentarle hechos que refuten lo que están diciendo, pero de hecho lo que va a ocurrir es que es irrelevante para ambos casos, y de hecho lo fue, qué hechos presentes. O sea, lo que importa es la postura que quieran mantener, ¿no? En el caso de Donald Trump, por ejemplo, fue muy famosa la defensa que él hizo sobre un fraude. Y en el caso de la señora Fujimori también ocurrió lo mismo. Pero ambos casos, de hecho, son más bien de un ámbito político, que no es que esté lejano al aula, pero podemos decir que, de hecho, al tratarse de estudiantes desde los 5 años hasta los 15, 16, es muy probable que eso no llegue o no termine de afectar del todo el desarrollo de un aula. No obstante, también hay fake news que sí afectan el desarrollo de un aula, ¿no? Que, por ejemplo, es lo que ocurrió con el coronavirus. El coronavirus directamente como tal, además de haber afectado el desarrollo de nuestra... Un momento, perdón, creo que... Ya, ok.
al momento, además de haber afectado cómo se desarrollan normalmente las clases, también han afectado muy bien cómo podría uno relacionarse para con un estudiante. Solamente muy breve por esto en realidad se debe a algo muy sencillo, que es que el coronavirus me parece, ha asumido un estado de shock cómo nosotros nos relacionamos físicamente con una persona. Y, por ejemplo, en este caso en específico, sí hay algo que sí afecta el desarrollo de una clase, que es precisamente, por ejemplo, cuando a una persona lee en Internet, y de hecho debe haber ocurrido, no solamente en el aula, sino entre nosotros, cosas sobre el origen del coronavirus o cómo se contagia el coronavirus. Porque es imposible, por ejemplo, no aludir a la pandemia al momento de relacionarnos entre nosotros, y sobre todo me parece que ahora, me imagino también en el ámbito educativo, es imposible no a veces tratar de introducirlo. Al ser algo tan común y presente en nuestra realidad, es imposible no tratar de abordarlo, ¿no? Ahora bien, entonces, ahí hay tres casos, me parece el último, obviamente, es más común, pero de nuevo, allí quiero responder las preguntas que ya había introducido antes, que es ¿por qué fake news? Es decir, ¿por qué utilizar un término en inglés? Me afectan las fake news y entran las fake news a mi aula, ¿no? El término de fake news en realidad nace porque en principio las investigaciones se realizaron en un ámbito europeo, estadounidense, básicamente. Y se utilizó este término más que utilizar otro tipo de fraseo, netamente por una cuestión académica, si se quiere. Y dos, en realidad, porque se buscaba separarlo de las mentiras como tal. Porque hay algo que es muy importante para hablar de este tema, que es que las fake news literalmente pueden ser traducidas como noticias falsas. Y cada uno de nosotros puede decir, bueno, pero noticias falsas han existido toda mi vida. ¿Cuál es la diferencia con lo que ocurre pues lo que ocurría hace 50 años, lo que ocurría hace 10 años, hace 20 años? De hecho, se intenta separar precisamente por eso. ¿Cómo nos afectan las fake news? Depende de cómo nosotros concibamos nuestra vida. Independientemente de cómo uno se relacione o cómo se enfrente a una información, me parece que es imposible que no nos hayamos visto en algún momento, no nos hayamos topado con una noticia falsa. Y eso no tiene nada de malo, pero de hecho el problema es que las fake news como tal sí tratan de distorsionar conductas y comportamientos. Entonces no es lo mismo cuando un estudiante te dice que bueno, que su perro le comió la tarea, por decir algo, a que cuando te enfrentas a una noticia que básicamente está posteando, vamos a decir algo muy común, que es que las vacunas contagian enfermedades y por lo tanto hay una convocatoria para hacer una marcha para enfrentar a estas enfermedades, ¿no? Hay allí una especie de malicia o de conducta que busca distorsionar cómo nosotros nos relacionamos normalmente. Es en ese sentido que las fake news se afectan más que una mentira normal. Y la tercera pregunta, que es que si entran las fake news al aula, al colegio, etc., es que sí. Lo primero es netamente porque ahora vivimos en un mundo que está muy conectado. O sea, toda persona tiene un celular o acceso a Internet, o casi todas las personas. En esta conexión o esta hiperconexión que existe, es cierto que no todos, tanto estudiantes como profesores, contamos con herramientas para enfrentarnos a eso. Entonces, de alguna forma u otra, las fake news siempre van a entrar a un ambiente en el que hayan dos o más personas con acceso a Internet, ¿no? Entonces es imposible. Ahora, ¿por qué surgen las fake news? Hay dos puntos muy claves, que es el declive de los medios de comunicación tradicionales y el auge de las redes sociales. El declive de los medios de comunicación tradicionales en realidad se debe a algo muy sencillo, que es que todo empezó cuando los medios de comunicación empezaron a valorar las dos partes de una historia, que es algo que creo que todos hemos escuchado en algún momento,
que hay que valorar las dos partes de una historia. Y hay un problema muy grave en realidad en esta conducta, que uno pensaría que no lo hay, pero en realidad sí lo hay cuando tú intentas en todo equiparar dos partes. Porque si bien toda historia tiene dos partes, no las dos partes merecen ser contadas, ni las dos partes cuentan los mismos, o sea, cuentan con el mismo nivel de verdad o el mismo valor de verdad. Entonces, por ejemplo, eso sumado a la inmediatez de Internet hace que muchos medios de verificación o medios tradicionales empiecen a fallar con lo que es su valor, digamos, principal, creo yo, que es que me cuenten la verdad, que me cuenten lo que está pasando. Y esto se relaciona directamente al auge de las redes sociales. Con el auge de las redes sociales se han acelerado el ritmo de consumo. Antes para informarte de algo tenías que esperar a los noticieros, que no estaban minuto a minuto. Normalmente habían 3 periodos de noticieros, no sé, me imagino que al mediodía, en la noche, en la mañana, y luego no había más, había otro tipo de programación. Ahora con las redes sociales, con un celular en específico, este incremento de consumo hace que tanto los medios de comunicación como la generación del contenido se aceleran a un punto que creo que no siempre somos conscientes de lo rápido que podemos enterarnos de algo o lo rápido que se puede viralizar algo. Y precisamente en ese espacio de viralización es donde se siembran o se cosechan con mayor facilidad las fake news. Y este alcance de fake news, de nuevo, siempre va a llegar al colegio. O sea, es imposible que una persona que usa Instagram, Facebook o Twitter vamos a utilizar este término, infectado de una fake news, es imposible que este comportamiento o esta infección no se traslade a otros aspectos de su vida. Es decir, uno no deja de creer lo que cree cuando entra a un aula, ¿no? Y eso, por ejemplo, es algo que es muy peligroso cuando se trata de un estudiante, pero también es muy peligroso cuando se trata de un profesor. Y eso sí es algo que creo que a mí me parece que es muy, muy importante, porque hay mucho de cómo existe una tradición docente, a la cual uno puede estar de acuerdo o no, pero sí ser consciente que existe, de un anti-redes sociales, ¿no? Ver a las redes sociales como una suerte de barrera que ha dividido a los estudiantes de ahora con lo que pues era una idealización del colegio antes, donde obviamente al no existir redes sociales, uno tenía, mayor respeto al profesor, dos, mayor predisposición a escuchar a su profesor, y tres, aprendían más rápido porque nada los distraía, ¿no? Esas son como tres de las cosas que yo siempre he escuchado cuando he conversado tanto con profesores míos o con ex profesores, ¿no? Que estas tres cosas son algo que las redes sociales o el internet ha hecho pues que se despegue. Y es cierto que, y lo entiendo, es cierto que es tentativo frente a este tipo de fenómenos decir, no, sí, las fake news lo que han hecho es pues destrozar la práctica docente, no podemos enfrentar eso. O sea, yo entiendo que es tentativo entender las fake news y apelar al pasado como una herramienta que probablemente pueda salvar nuestra práctica docente. Pero esto no es tanto así. O sea, es cierto que podríamos buscar, y esto lo voy a aludir mucho después, en el pasado respuestas para el futuro que no comprendemos aún, ¿no? Uno podría decir, bueno, entonces si en el pasado no tenían celulares, pues quitemos los celulares del aula y ya está. O sea, no vamos a tener más problemas como eso. Y el problema es que no es solamente esa la solución. O sea, el hecho de que yo no use mi celular en el colegio no quiere decir de que yo no lo voy a usar después. Y el colegio no puede tampoco estar, y el profesor o profesora no puede tampoco intentar, me parece, estar presente en cada uno de los espacios en los cuales su estudiante se desarrolla. Porque un profesor no es un padre, digamos, ¿no? Entonces, o sea, ni siquiera los padres pueden estar presentes, porque un profesor o profesora podría siquiera pensar que lo puede estar, ¿no? Y eso es algo que es cierto. O sea, el celular es
irremediablemente, nos guste o no, es una realidad que va a ser muy difícil de cambiar, al menos en el futuro próximo, a no ser que cambiemos probablemente por el modelo nuevo de un celular, pero ya no vamos a dejar de utilizar celulares, así como no, salvo en un futuro que aparentemente no está cerca, las redes sociales dejan de existir o se vuelven obsoletas. Es muy poco probable. Y algo que me parece cuando uno se enfrenta a ese tipo de objeciones, quizás, o de tentaciones, en realidad, es que las fake news como tal eh, sí pueden resultar un problema mayor ante un tipo de práctica o ante un tipo de pedagogía que no está de acuerdo o no está adecuada a la modernidad que requiere las fake news. O sea, las fake news son un problema nuevo, es reciente. Y claro, si uno va a intentar combatir con las herramientas con las que se combatía en el pasado, evidentemente uno va a fracasar, vas a caer y lo único que hace es decir, no, entonces regresemos a como era todo antes. Y esta idealización, de hecho, nos deja un poco de lado lo que me parece que es muy importante, que es la crisis de la autoridad, que es algo que creo que sí es necesario hacer. Porque, ¿cómo afrontamos las fake news? Lo primero que uno puede decir es lo que ya comentaba antes, que es que, claro, las fake news existían desde siempre, las mentiras han existido toda la vida, no hay nada especial en esto, lo único que le estamos metiendo es internet, es mentiras con datos. Me acuerdo que alguna vez alguien me lo dijo, usando el uso de datos jugando con los datos de internet, ¿no? Y no es tanto así. O sea, las fake news no es una modernización de un problema antiguo. O sea, no es tanto así. Porque si fuera así, entonces, claro, uno entendería que no habría problema para un docente en enfrentarlo. Es decir, mentiras han existido toda la vida. La práctica docente no se ha visto frenada por las mentiras. Los profesores han seguido enseñando, y salvo uno o dos casos aislados, se podría decir, pues la escuela ha sobrevivido. El problema de las fake news, y algo que creo que uno no es muy consciente cuando lo aborda o cuando lo reflexiona, es que hay un problema muy principal respecto a ámbitos cuyo valor o cuyo mayor valor se centra en una sola figura. Porque las fake news se alimentan de espacios en los cuales la autoridad o lo que representa la autoridad no está tan fortalecida como antes. Es decir, solo por recordar algo que también ha ocurrido hace poco, de hecho, es lo mismo que ocurre con el enfoque de género, por ejemplo. O sea, es lo mismo que ocurre respecto a cómo ahora se ha intentado dar una narrativa mediante la cual los padres deben involucrarse en el contenido de los hijos. Y esto parte en realidad de algo que es cierto, que es que los padres deben involucrarse en lo que se enseña en las escuelas. O sea, eso no tiene nada de malo, por ejemplo. Y cuando uno escucha que se enfrentan los dos lados de estas posturas, claro, uno dice, no, los padres no deben involucrarse en los contenidos, que hay que confiar en los profesores. Pero esto no es enteramente cierto. O sea, sí es bueno que un padre se involucre en entender, en comprender, en informarse de lo que sus colegios están enseñando. El problema no es tanto el acto de involucrarse, el problema es que involucra, a veces involucrarse. O sea, no es lo mismo utilizar el involucrarse para, como digo, informarse, estar al tanto de lo que ocurre en el colegio, como intentar, digamos, hasta cierto punto, dictar los contenidos que un profesor debe decir. Y eso sí es algo que, por ejemplo, ahora ha pasado mucho y me parece que ocurre mucho en nuestros ámbitos, no solamente docentes. Y esto está basado solo por el hecho de la creencia de que existe una ideología de género. Y la ideología de género, y esto me parece que es muy curioso, es una de las fake news que más rápido se propagan en Internet y más rápido se propagan en una escuela. O sea, existen profesores que creen que existe una ideología de género, existen estudiantes y existen padres. Casi todo el circuito de una escuela
está, de alguna u otra forma, está poblada y está infectada de esta fake news. ¿Y cuál es el problema allí? Es que allí entonces no hay mucho que hacer, por ejemplo, respecto a, ok, ya, ¿y cómo prevengo esta infección o cómo paro esto? Ahí hay un poco, y creo que esa es allí una de las mayores dificultades que pueden existir cuando ya la fake news ha llegado a un punto en el cual pareciera imposible solucionarlo. Y existen dos soluciones que yo me he dado cuenta cuando uno piensa en afrontar las fake news en el aula. La primera es que el profesor, como figura de autoridad, señale el error y le diga a un estudiante, no, lo que estás diciendo está mal, ¿no? Y lo que ocurre es que puede ser motivo de burla, que digamos es lo que intenta reflejar esta imagen. ¿Y por qué es motivo de burla? Es motivo de burla porque el ridículo es básicamente lo que fomenta esa práctica. El profesor está ejerciendo su posición de, de poder, su posición de autoridad, para que un estudiante, mediante la vergüenza, si se quiere, entienda que está mal. El profesor no le va a enseñar muchas veces a un estudiante por qué está mal lo que ha dicho, o por qué es falso lo que ha dicho, o por qué es una fake news. Normalmente, como nosotros afrontamos eso es solo señalando el error. Y muchos de los especialistas en torno a las fake news señalan, y me parece que esta reflexión evidentemente se puede trasladar a la práctica docente, es que no basta solo con señalar el error, porque allí realmente no estás haciendo docencia, de hecho es un poco, no estás enseñando o no estás haciendo docencia, que es el término que prefiero, respecto a por qué eso está mal. O sea, lo único que estás utilizando y estás sacando provecho es de la figura de autoridad que tienes para que los demás entiendan que lo que tú estás diciendo está bien y lo que tu estudiante está diciendo está mal. Y esto es en el escenario ideal, evidentemente, en el que un profesor o profesora todavía tiene esa figura de autoridad mediante los cuales los estudiantes respetan lo que dice el profesor o profesora. El problema es que este ambiente de autoridad, y no es algo que estemos descubriendo el fuego, no es algo que todavía exista actualmente, ¿no? Y de hecho eso es algo que puede traer problemas. O sea, eso es algo que después puede convertirse en algo de mayor seriedad o de mayor gravedad. ¿Por qué? Porque cuando el profesor pierde su figura de autoridad, que me parece la crisis de autoridad es lo que nosotros actualmente vivimos respecto a muchos docentes, ya no existe mucha forma en que un aula, un profesor pueda hasta cierto punto moderar todo lo que ocurre, ¿no? O sea, ya no puedes prevenir a tus estudiantes, porque tus estudiantes, la mayor parte ya no te creen o ya no confían en ti o ya no te ven como una figura a la cual ellos tendrían por qué hacer caso. Entonces, solamente para terminar con este ejemplo, el problema es que al coaccionar, porque eso es básicamente lo que ocurre en la mayoría de estos casos, no estás enseñando y por lo tanto, como tal, si tú no terminas de enseñarle a un estudiante o de identificar por qué lo que ha dicho está mal o por qué esta fake news es una fake news, solo le estás diciendo que no es verdad. Y allí hay algo que me parece que no es algo en lo cual nos detengamos mucho en un ejercicio, no solamente docente, sino en la vida, que es que, pero sobre todo en el colegio creo que es mucho más importante, que es que si tú no le enseñas a alguien las herramientas bajo las cuales tú puedes identificar esto, en realidad no estás desarrollando el pensamiento crítico de un estudiante, lo único que estás enseñándole es que eso que ha dicho no es verdad. No le has dicho como tú sabes que no es verdad, lo único que le has dicho es que tú sabes que no es verdad y que confías en ti, etcétera, ¿no? Y hay ahí un problema que es muy importante atender. Es que cuando un profesor, y esto no tiene nada de malo, por ejemplo, relativiza, como mi profesor que decía que los aparatitos no tienen nada de influencia en lo que ocurre en el aula o en la vida real, es que una crisis que ya existe, como decía Hannah Arendt, que es una filósofa, una crisis se convierte en desastre cuando respondemos a ella con juicios preestablecidos, es decir, con prejuicios. Yo sé que existe, digamos, quizás muchos entre quienes me escuchan o en general,
existen muchos quienes pensamos que las fake news no son realmente un problema tan serio. Y de hecho hasta cierto punto entiendo por qué lo piensan. Pero ya hay juicios preestablecidos que al final pueden ser contraproducentes para la práctica docente y pueden ser contraproducentes para la escuela en general. Porque va a llegar un punto, nos guste o no, y de hecho sé que eso es algo en lo que existen estudios que lo señalan, que creo que es en el 2040 o en el 2030, que es más probable que la persona que entre a Internet encuentre más fake news que hechos o que noticias verdaderas. Que puede parecer como algo liviano, pero en realidad es mucho más grave, y es tan grave en realidad, me parece, como suena. Es por eso que creo yo que el docente, al no atender esto, va a encontrar un momento, va a llegar a un punto en el cual la formación de un estudiante va a ser mucho más difícil, porque ya no es solamente el teléfono el problema, ya no es solamente el teléfono lo que va a separar a un estudiante y a un profesor, va a ser también el contenido que él encuentra en ese teléfono. Y cuando nosotros lleguemos a ese punto, que es más o menos hacia donde nos dirigimos, la autoridad de un profesor, que ya ahora está, digamos, eh, muy mal vista o no existe en muchos casos para los estudiantes, va a llegar un punto en el cual ya el profesor va a ser tan irrelevante como cualquier otra cosa que exista alrededor, que es como cuando, y yo lo he visto y seguramente ustedes también, cuando alguien está en su celular y todo parece estar pasando allí a su alrededor, pero esta persona no se percata de eso. Es así de fuerte, por ejemplo, lo que puede ocurrir también con las fake news. Y por lo tanto, en realidad creo yo que, por ejemplo, allí estaba ilustrando en realidad una de las soluciones que existe, que es que, claro, ok, guardemos los celulares, ¿no? Y pongámoslos al inicio de la clase y que los estudiantes no atiendan a su celular. Creo yo que esa es una de las soluciones más dañinas, como ya lo he explicado un poco antes, para atender a las fake news o para atender al auge de las redes sociales, ¿no? No puedes realmente controlar lo que un estudiante hace con su celular. Lo que puedes controlar y lo que los profesores deberían atreverse a hacer es a hacer de estas herramientas algo que les pueda servir. Es decir, convertir esta dificultad o este obstáculo en una ventaja o en un beneficio para su práctica docente, ¿no? Y esto, creo yo, lleva también a uno a preguntarse, o sea, es cómo afrontamos las fake news en el aula. O sea, ¿cuál es la forma más sencilla de afrontar una fake news en el colegio? A mi entender, y esto puede sonar un poco raro, no existe una forma de afrontar las fake news en el aula. Existen muchas hipótesis, pero solamente para dar una respuesta muy breve, ni siquiera existe una solución de cómo afrontar las fake news en la vida real. Por lo tanto, no creo que, además que este es un ambiente en el cual no existe mucha reflexión al respecto, no existe todavía ni siquiera suficientes estudios como para que alguien sepa cómo se solucionan las fake news en el aula. Porque de hecho a nadie le parece, y esto me parece muy grave, relevante lo que ocurre en el colegio. Muchas personas se centran en lo que ocurre en la vida política. Y al tratarse de que estamos formando a quienes en el futuro van a ser los principales actores de la vida política, sí es algo muy preocupante que nadie se haya detenido aún a pensar en eso. Pero lo cierto es que no existen métodos como tal. Y allí lo que ocurre es lo siguiente, que es que esto no es algo tan grave, en realidad, como creo suena, sino es que como uno como docente, en realidad puede formar su propio método. Existen casos en Estados Unidos, en España, de profesores que al verse, digamos, poblados de mentiras, de fake news en su aula, lo que han hecho es abordar el elefante en la habitación, ¿no? Han dicho, ok, entonces vamos a sentarnos y vamos a ver de qué forma podemos afrontar esto. Pero no existe una sola solución.
porque evidentemente estamos hablando de escenarios muy distintos y estamos hablando de contextos muy diferentes. Uno de los casos, que de hecho este es uno de los que a mí me interesó mucho, es un caso en España de Eraser, se llamaba, que es básicamente un colegio en Zaragoza que lo que hizo fue, se dieron cuenta que los estudiantes miraban más su celular digamos, que la pizarra, y lo que decidieron fue hacer y convertir la práctica docente en función a las necesidades de estos nuevos estudiantes. Es decir, si se dan cuenta, todo lo de las cartillas realmente no está intentando enseñarles, por ejemplo, historia, geografía, química, matemáticas, trigonometría, etc. En realidad está centrándose en algo que es más práctico, que es tratar de enseñarle a los estudiantes cosas con las cuales ellos se van a enfrentar en su vida diaria. Y esto puede resultar en realidad un poco confuso para nosotros, que privilegiamos más el otro tipo de conocimientos más teóricos, pero también puede resultar un poco también más fructífero en el futuro, porque si uno es consciente en realidad de que lo que muestra la pantalla, es la realidad en la cual ahora estamos subidos, el hecho de que ellos en estas pequeñas prácticas puedan descubrir las fake news, también en algún momento va a hacer que ellos jalen eso y generen más interés hacia otros temas, hacia otros tópicos, que creo yo es el fin también de la práctica docente, ¿no? No es solamente lo teórico, sino también lo práctico que puede existir. Y yo creo que esa es en realidad una de las grandes reflexiones que creo que yo jalo de todo esto, que sí es necesario crear métodos que sean funcionales para la actividad docente. Es necesario enseñar métodos prácticos para que el estudiante comprenda cómo funcionan, cómo identificar y cómo poder discernir entre una fake news y una noticia de verdad. Pero también eso implica un acto de reflexión del docente para que sea consciente de las limitaciones y las posibilidades que tiene, tanto de su posición en el aula como de la posición del estudiante. Y yo creo que esa es una en realidad de las formas en las cuales podemos comprender y sobrevivir a las fake news actualmente. Pero no sé qué piensan ustedes, etcétera. Así que muchas gracias por dejarme compartir estas reflexiones. Gracias, Diego. Bueno, empezaré por decir que es importante que nuestros docentes, bueno, los que están aquí conectados con nosotros, sería muy importante que nos comentaran sus reflexiones, lo que piensan de este tema de actualidad. De lo último que has presentado, me parece muy importante y me gustaría saber cómo has obtenido esa última información sobre Eraser. Me parece bastante interesante lo que has mostrado y podría, bueno, desde mi punto de vista, podría ligarse esta forma de presentar a estos temas de la fake news a través de las llamadas experiencias de aprendizaje, ¿no? En estas experiencias de aprendizaje se necesita pues tener temas motivadores, temas de actualidad y virar nuestra enseñanza, ¿no? Hacer un viraje real a la enseñanza pues ya conectada. Los maestros tenemos que estar conectados pues a las redes sociales, ¿no? A las redes sociales. Y no solamente para conocer de repente alguna cosa o de repente de entretenimiento, sino acercarnos al mundo de los adolescentes. A veces no por estar conectados en el Facebook necesariamente estamos conectados al mundo del adolescente o al mundo pues de los niños o al mundo de cómo están, ¿no? Es más, muchos padres ahora, si vemos, ¿no? Muchos padres a veces lo que hacen es acercar un teléfono digital para que sus hijos pues los dejen, por un lado que los dejen de molestar, ¿no? Por otro lado, a los jóvenes de secundaria, si es que están conectados a las redes sociales,
pues no están conectados necesariamente a veces a las noticias, sino se conectan a cosas de entretenimiento, o a veces llegan, por desconocimiento, llegan a de repente algunos puntos más oscuros, ¿no? Es entonces que me parece importante que un docente pueda estar un poco más conectado a esto de comentar estas noticias y moverlas como presentarlas, ¿no?, dentro de las experiencias de aprendizaje para poder desmontarlas si se necesita en el caso de ser falsas, ¿no? Ahora, tú has dicho algunas cosas que me parecen también interesantes y que me gustaría también que los maestros comentaran si es que están de acuerdo o no, porque también son temas como este es un espacio de reflexión, de debate, importante para los docentes. Bueno, hay algo que tú has señalado que ahora se está notando mucho más. Hace 50 años o hace 40 años, el maestro podía hasta controlar cuál era el pensamiento de un estudiante, ¿no? Bueno, en su mayoría, ¿no? Porque los estudiantes lo que no hacíamos era hablar, no decíamos nada. Pero ahora es mucho más difícil con las redes sociales, con la existencia de estos pequeños aparatos, ¿no? De los celulares, con esta conexión a las redes sociales de todo tipo, al Instagram, que los que somos ya un poquito más de 40 o 50, muy poco usamos Instagram, sin embargo, es mucho más, hay mucho más imágenes, ¿no? Se ha popularizado el Facebook. Hay muchos maestros que a veces no le dan importancia a eso y solamente utilizan WhatsApp, ¿no? También divulgan noticias por WhatsApp, ¿no? Entonces, ahora es difícil controlar lo que un estudiante está pensando o lo que un estudiante está comentando o viendo, ¿no? Diariamente, ¿no? Entonces, no es fácil estar permanentemente controlando qué es lo que piensa cada persona, porque eso no se puede hacer, ¿no? Eso es algo que no podemos controlar. Incluso cuando tú comentabas que no le sacamos provecho a veces a los celulares, que no le sacamos provecho a lo que vemos diariamente o lo que un estudiante se enfrenta diariamente. Muchas veces en nuestros reglamentos internos encontramos pues que los celulares no deben llevarse a las aulas. Yo recuerdo, bueno, ya como una experiencia personal, yo recuerdo que hace 5 o 6 años atrás queríamos ver la posibilidad de que, como Twitter estaba recién, ¿no? Estaba poniéndose de moda Twitter, y como son noticias cortísimas, ¿no? De menos de 200 palabras, ¿cómo podían los estudiantes trabajar con el Twitter, ¿no? Como, por ejemplo, en el caso de comunicación, como producción de textos, ¿no? ¿Cómo podían trabajar ellos? ¿Cómo podía trabajar un chico de secundaria creando de repente alguna nota, alguna historia, algo que tuviera que ver con desarrollar su competencia ya de producción de texto? Pero no solamente como producción de texto, ahora lo estamos viendo mucho más allá, ¿no? ¿Cómo puede él escribir sobre alguna noticia que le parezca de repente poco creíble o creíble, y cómo él podría juzgar o criticar o reflexionar utilizando estas herramientas, ¿no? Ahora ya tenemos más amplitud, tenemos blogs. Hace 5 o 6 años atrás no estaba tan desarrollado, ¿no? Hay blogs, hay Twitter, hay el mismo video, hay YouTube, el mismo Facebook. Entonces hay diversas herramientas y hay cantidades que han salido en estos 2 últimos años, cantidad de herramientas con las cuales los estudiantes podrían reflexionar, ¿no? Utilizarlas para reflexionar, ¿no? Y que no las estamos aprovechando.
Muchas, te diré, muchas de las, en estos 2 últimos años, mucha de la dificultad también sobre los fake news, se ha observado o hemos tenido, bueno, a nivel de los estudiantes, una falla, pues, con los sistemas de Internet. Entonces, lo que ha funcionado mucho más es el WhatsApp, ¿no? Y entonces, las noticias, las clases, todo lo que había en estos 2 últimos años se ha transmitido por ahí, ¿no? Entonces, un estudiante, ¿no? Que, bueno, de un colegio público, yo te hablo de un colegio público, en su mayoría, ¿no? No tiene un acceso tan frecuente a las redes sociales porque a veces carece de Internet, porque no tiene a veces el servicio, y solamente puede ver algunas cosas que a él le parezcan interesantes. En el caso de un maestro, ¿no? ¿Cómo podría él ayudar a desmontar estas fake news en aula, ¿no? Me gustaría de repente que nos pudieras comentar un poco más sobre esta estrategia que nos has mostrado de Eraser, ¿no? Para de repente comentarlo o ampliar un poquito más y también hacer otro comentario, ¿no? Nuestra autoridad como maestro está siendo cuestionada, ¿no? De un tiempo a esta parte, ¿no? A veces lo que podemos decir o lo que dejemos de decir a veces entra en cuestionamiento, ¿no? Antes no, hace 40 o 50 años atrás la autoridad del maestro era irrebatible, ¿no? Era irrefutable. Lo que decía el maestro tenía que seguirse. Pero ahora, con el ingreso de las redes sociales, con el ingreso de la comunicación, con estas oleadas de comunicación, ¿no? Fuertes, ¿no? Sobre temas determinados, diversos temas políticos, temas sociales, temas de salud, ¿no? Que en estos 2 últimos años han sido tan importantes estar atentos a una verdad y se han ido, ¿no? De repente se han ido aclarando en el tiempo. Los maestros deberíamos ir, ¿no? O no bueno, en mi caso yo pienso que no deberíamos ir como dueños de la verdad absoluta, ¿no? Sino, al contrario, deberíamos colocar en mesa, ¿no? Deberíamos coger estas noticias, compartirlas con nuestros estudiantes, diseñar diversas estrategias para comentarlas, ¿no? Tenemos, de hecho, por ejemplo, cuando el plan lector, por ejemplo, ofrece algunas estrategias, pero a veces no las tomamos porque solamente vemos que es a veces para lo literario y todo lo que son noticias, bueno, eso no porque no es literario. Y sin embargo, son estrategias que podrían funcionar para dialogar, para criticar, para reflexionar sobre aquellas noticias que de repente nos preocupan, ¿no? Y pueden preocupar a sus padres, pueden preocupar a la sociedad en común, a la institución educativa, en general, ¿no? Como lo que has mencionado, por ejemplo, de estos temas de la equidad de género, ¿no? Que un tiempo han estado, pues, que han sido a veces impactantes en las instituciones educativas, en las UGELs también, ¿no? Han impactado también en los especialistas, han impactado a todo nivel, ¿no? Entonces, ¿cómo desmontar estas noticias y cómo integrarlas, ¿no? Estas fake news, cómo integrarlas a nuestras aulas, porque no las podemos ignorar, ¿no? No podemos ignorar lo que existe, esa es la realidad. Entonces, ignorar esto que ocurre a nuestro alrededor es ignorar el contexto del estudiante. Entonces, eso es lo que no podemos hacer ahora, ¿no?
Y sí me gustaría que abundaras como sobre la última parte que he mostrado, que me ha parecido realmente interesante porque ya ha aterrizado en algo práctico, ¿no? No solamente nos hemos quedado en la disertación de repente filosófica, pero sí hemos aterrizado en un lado práctico que le puede servir al profesor para poder presentarlo y mostrarlo, y que no solamente quede en un área, ¿no? No va a quedar solamente en el profesor de persona y familia, no solamente va a quedar en el profesor de cada especialidad, sino puede ampliarse a todos los maestros de las diversas especialidades y las podemos tomar como interárea. Por ejemplo, en secundaria aún estamos todavía encasillándonos. Yo soy de matemática, yo no veo noticias, yo soy de comunicación, bueno, yo veo las estrategias nomás, pero no analizo algo más. Yo soy de sociales, bueno, tal vez podría hacer algo más, pero no toco las estrategias de comunicación porque eso no me compete. Entonces, ¿cómo hacemos para que podamos trabajar todos juntos y hacer que nuestro estudiante, porque al final el objetivo es que el estudiante sea reflexivo, sea autónomo y sepa discernir, pero ¿cómo hacemos para integrar su mundo? ¿Cómo hacemos este puentecito para integrar el mundo del maestro con el mundo del adolescente, ¿no? Me gustaría que de repente pudieras explicarnos un poco más de esto de Eraser, ¿no? Y bueno, si tienes algún otro comentario más, bienvenido. No, sí, me quedé pensando un rato, Denise, en lo que estabas comentando sobre lo de la autoridad del profesor, sobre cómo antes era irrefutable y ahora no. Yo creo que eso es algo bastante curioso porque es algo que existe como diagnóstico, pero no se sabe muy bien de dónde ha provenido. Es decir, me parece que ni siquiera los propios profesores que han visto el cambio pueden identificar cuál es la fuente de, oye, ¿en qué momento yo dejé, digamos, en qué momento yo dejé de respetar a mi profesor y me empezaron a faltar el respeto a mí como docente? Que es algo bastante fuerte además, creo, o sea, es algo que es bastante notorio actualmente. Puede ser en realidad quizás precisamente por lo que comentas, ¿no? Que antes el profesor era como un ser todopoderoso y, y claro, eventualmente, digamos, yo imagino que los profesores de ahora son precisamente frutos de una educación en la cual se intentaba como que enseñarles cómo pensar, que es algo bastante delicado, de hecho, es algo que nadie te puede enseñar, no solamente nadie te puede, sino que nadie debería intentar enseñarte cómo debes pensar, o sea, eso es algo muy, muy, muy dañino para una generación. Lo que uno debe enseñar es, digamos, a enseñar a pensar o a fomentar que el propio estudiante piense, ¿no? Claro, el discernimiento, ¿no? De lo que hablábamos el webinar anterior, de repente ejercitar algunas estrategias para que nuestros estudiantes puedan aprender a discernir. Bueno, cuando yo hablaba de autoridad, me refería a autoridad del conocimiento, no de faltar el respeto al profesor, sino me refería a la autoridad de conocimiento, de que toda, o sea, el maestro era visto pues como la enciclopedia, ¿no? El doctor Océano, ¿no? Que todo lo sabía, que todo lo podía resolver. No me refiero a lo otro de repente de eso, que sí tiene que existir porque somos seres humanos y tiene que existir ese respeto entre maestro y alumno, ¿no? Entonces, claro, respeto como autoridad de conocimiento, sí, yo también me refería un poco a eso, o sea, porque sí es algo más notorio, de hecho, o sea, cómo se ha separado. Ahora, eso, digamos, yendo a la materia, digamos, de lo que me preguntabas en específico, lo de Eraser en realidad es de un colegio, lo puse ahí en el chat de Facebook, ahí está, ahí puse el link, de hecho, eh, que ellos básicamente lo que intentaron hacer era lo que comentaba brevemente, que era en lugar de alejarse, digamos, en lugar de sacar las redes sociales del aula, llevaron el aula a las redes sociales, porque esto es algo que se difundió mucho en redes sociales y esto es algo que se difundió mucho ahí en España, porque se volvió una app y los profesores lo divulgaron como, o sea, se dejó de utilizar solamente en un curso y de hecho fue como tú mencionaste hace un rato, ¿no? Que es muy común y sí lo he escuchado
en algún momento cuando estaba en el colegio, que es que mis profesores de matemáticas solo veían números y ahí se acababa la cuestión. A mí háblame de fórmulas y no de noticias. O a mí háblame de fórmulas y no de libros, me acuerdo que era lo que me decía mi profesor de trigonometría. Entonces, había cosas que eran, hay cosas todavía aquí que responden también mucho a la disposición que existe de una plana docente, porque yo también pienso en, claro, ¿qué puede hacer un solo profesor contra 20 o 15 más profesores que no lo van a apoyar? O sea, si yo como profesor de matemáticas noto que no hay, que eso no me compete a mí, porque yo me debo centrar en enseñarle a los estudiantes cuánto es 3 más 3 y la décima parte de 1500. O sea, si ese es el fin de mi labor como docente, pues claro, yo no me voy a meter en temas que no son los míos y que yo no identifico como necesidades de mi labor. Y eso también es algo que creo que es muy delicado aquí, pero que puede ser, digamos, es aquí en Perú, como me imagino debe ocurrir en muchas partes de América Latina, porque este no es un problema de Perú netamente, ¿no? Como a veces existe esta tentación de que pensar de que Perú, pues, es el dueño de todos los males. O sea, este es un problema que está ocurriendo en todo el mundo. Y como lo comentaba cuando hablaba, o sea, de hecho no existen soluciones para esto. O sea, me hubiera gustado y sería muy, muy feliz si yo hubiera hoy día podido venir a decirles, bueno, no solamente les estoy exponiendo esto, sino que acá tengo pues el libro, la solución que tienen que comprar o que tienen que seguir para poder afrontar esto y la práctica docente va a mejorar en un 200%. O sea, lamentablemente no es así. Y eso es bueno también hasta cierta parte, porque también hace que como docentes uno pueda reflexionar también sobre cómo puede mejorar esto desde su caso. Porque a veces el problema de estos manuales de solución es que lo que se mueve es las circunstancias y no el manual. Entonces, si las reglas no funcionan, es porque tú las has aplicado mal. No es porque el manual no sirva o no es porque el manual no esté hablándole al docente en sí mismo. Que eso se aplica para este escenario ficticio en el que acabo de hablar, pero creo que se aplica para muchas cuestiones. O sea, no se adecúan al contexto las soluciones que se le puedan brindar a un docente, ¿no? Y eso sí Claro, es muy grave. en educación siempre se dice que no hay manuales, ¿no? No existen manuales, ¿no? Hay ideas como las que has presentado, que podemos adaptarlas, pero que nos dan una mejor idea de que ese problema, ¿no? Como tú lo has mencionado, ese problema no es único y exclusivo del Perú, sino es en todo el mundo, ¿no? Es en todo el mundo, en todo, a todos los maestros nos ocurre en todas partes, sino que de repente hay algunos maestros que han encontrado de repente a través de su contexto, a través de su práctica o a través de su ingenio, han podido encontrar una forma para poder conectarse con ese grupo de estudiantes e ir desmontando algunas fake news, pero también al mismo tiempo no imponen, sino lo que hacen es buscar alguna solución creativa para poder hacer que ese puentecito entre el mundo del estudiante y el mundo del maestro, ¿no? Que de repente piensan lo mismo, hablan lo mismo, pero se han desconectado, ¿no? En algún punto se han desconectado y sin embargo necesitan construir un puente. Entonces el que debe poner los primeros ladrillitos pues es el maestro, ¿no? Porque ese se supone que es el que de repente tiene un poquito más de expertise en la vida, ¿no? Entonces, construir algunas pequeñas cosas para poder llegar a este mundo del alumno, del adolescente o del niño, ¿no? En fin, y bueno, han creado esto que tú nos has mostrado. Estoy viendo, bueno, aquí dentro del grupo estoy viendo que Víctor, maestro Víctor Casalo, quiere hablarnos algo, nos quiere comentar. Entonces, Víctor, adelante. Sí, muchas gracias, Patricia, por los comentarios. Me has hecho apreciar desde otro lado la presentación de Diego.
Yo le agradezco y le felicito, ¿no? Porque nuestras discusiones en filosofía creo que las ha sabido aterrizar de manera muy provocadora. Yo quisiera, porque así somos en filosofía, más bien retroceder a algo que dijo al comienzo muy rápidamente, y ese es mi punto, la rapidez de las redes sociales, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, lo que quiero decir es, hoy día ya no solamente los y las estudiantes, sino nosotros esperamos que las noticias lleguen rápido. Más todavía, cuando algo no se anuncia rápidamente, empezamos a sospechar, ¿no? ¿Por qué no dejaron entrar inmediatamente a Palacio, etcétera? No sé si les ha pasado a ustedes, yo he tenido que hacer un esfuerzo, no me ha costado tanto porque ha estado interesante lo que ha hecho Diego, pero a mi lado mi celular estaba reventando con, quizás ustedes también en su WhatsApp han recibido, las noticias sobre las recientes renuncias de diplomáticos peruanos a la ONU y a la OEA, porque ya estamos acostumbrados a una rapidez de noticias que asociamos, ¿no? Eso es lo que me ha llamado la atención, Diego, que lo verdadero tiene que ser rápido. Y las redes sociales y la pantalla y lo que veo es más rápido que leer, es más rápido que escuchar la exposición, ¿no? Y entonces esto es algo muy serio, porque no tiene que ver con el asunto teórico nada más de qué cosa es la verdad y cuánto profundizo, sino que esperamos inmediatamente las noticias y esa rapidez muchas veces no nos deja mucho tiempo para reflexionar. Y mucha de nuestra educación, creo que Patricia lo señalaba hace un rato a propósito del discernimiento que hablábamos el lunes, hemos basado nuestra educación en la formación crítica, el tener tiempo para reflexionar, etcétera. Entonces, lo que nos ha planteado Diego es un serio cuestionamiento, creo yo, entiendo, no a la importancia del pensamiento crítico, sino a cómo lo hacemos, ¿no? Y para terminar, tendría un montón de cosas que comentar, pero me ha llamado muchísimo la atención esta insistencia de Patricia, porque me parece muy interesante. Efectivamente, no hay recetas, ¿no? Porque no queremos mecanismos para que las piecitas, que serían los estudiantes, las estudiantes, se conformen una norma, sino que el método, que significa el camino que hay que recorrer, me parece a mí que tiene que ver hoy día no con un pensamiento crítico que se aísla, ¿no? Por eso es interesante lo que plantea Hannah Arendt, sino como nos has planteado a propósito de este ejemplo de Reiser, el hacer de la discusión el espacio de aprendizaje, ¿no? Entonces, no se trata de cómo le invento al niño, a la niña, al adolescente una coraza para que no le lleguen las fake news o un criterio infalible para que en cada caso sepa en qué cosa creer o en qué cosa no, sino crear un hábito que no es solo personal, ¿no? Sino como hemos visto en el marco del desempeño docente, una actividad permanente de diálogo y cuestionamiento con otros y con otras, porque eso es la manera donde vamos a poder construir en más certeza, y como hablábamos el otro día y en realidad el tema de nuestro curso, cómo la educación y la verdad puede estar amenazada, es fundamental para la democracia. Pero no porque yo tengo mi conjunto de verdades invulnerable acá, sino porque sé hacer del diálogo en el aula, del diálogo en el espacio público, un espacio para buscar conjuntamente esa verdad, ¿no? Gracias nuevamente, Patricia y Diego. Gracias, Víctor. Lo que acabas de decir es muy importante, ¿no? La importancia del diálogo, ¿no? Como herramienta para poder precisamente hacer ese análisis crítico. Si bien es cierto, las noticias pues son como reguero de pólvora, así rapidísimo, y que no, como has dicho, no deja tiempo porque vienen una y otra, pero sin embargo podemos de repente tomar algunas que son realmente importantes para el contexto y sobre ellas podemos hacer ese análisis y esa reflexión que les permita pues a los estudiantes poder comentar y poder hacer ese ejercicio del pensamiento crítico que tanto nos preocupa, ¿no? A los docentes nos preocupa mucho cuando nuestro estudiante al final no puede cumplir con ese perfil de egreso que seguramente ustedes lo han revisado. Un perfil de egreso en el cual el estudiante de secundaria al final de su educación básica tiene que ser una persona capaz de hacer una reflexión sobre su contexto, de ser una persona competente en diversas cosas, ¿no? En diversas áreas, ser competente al escribir, al hablar, a reflexionar, a ser productivo. Entonces, ¿cómo va a ser productivo alguien, una persona a la cual siempre estamos sobreprotegiéndola, ¿no? Sobre todo eso que ocurre, evitando, ¿no? Evitando, pensando por ellos, ¿no?
en lugar de trabajar justamente el discernimiento, la autonomía, con el cual hemos tenido 2 años de problemas porque el estudiante no ha podido ejercer su autonomía, ¿no? No ha podido ejercer su autonomía ni al estudiar, ni al conectarse, no ha podido buscar sus propias soluciones, comunicarse con su profesor, ver diversas formas en las cuales solucionar su problema. Entonces, y si me permites, si me permites, Patricia, creo que Ramón también está levantando la mano. Quería señalar, adelante, me había olvidado, pero me acabas de recordar, para las profesoras y los profesores de matemática que decían, no, que no les... Recordaba, cuando a mí me ha tocado dar algún taller de matemática, yo estudié algunos años ingeniería, cómo ha cambiado para quienes docentes de matemática. Antes teníamos que trazar en nuestro papel cuadriculado nuestras coordenadas cartesianas para graficario que sea una ecuación, una función de segundo grado. Hoy día en internet podemos encontrar, ¿no?, plataformas, páginas donde los estudiantes lo pueden hacer interactivamente al momento. Escriben la función y la plataforma solita lo hace. Mientras que nuestro tiempo de dibujar en la pantalla demanda más tiempo. Entonces yo creo que, como ha dicho Diego, no se trata de competir, sino en el mejor estilo de Sun Tzu y el arte de la guerra, aprovechar esos recursos, ¿no? Y termino con esto, lo que acabas de decir, ¿no? Y que también está en el marco del desempeño docente. A mí me parece muy, muy valioso ese documento, porque el pensamiento crítico está anudado con la creatividad. Y entonces lo que acaba de señalar Diego en su presentación me hace pensar, cuando nos quejamos que los chicos no leen, no escriben porque ven televisión y la internet, quienes hemos tenido la oportunidad de ir a la feria del libro, es cierto que es caro, etcétera, etcétera, pero a mí me ha sorprendido, y además, perdón, Diego ha trabajado en la feria del libro, él es el que me ha recomendado la hora a la que ir, porque en las tardes se está reventando de niños, niñas, adolescentes que le hacen gastar a sus papás. Yo no sé en verdad de dónde sacan el dinero, porque, en fin, pero pienso en la cantidad de chicos y chicas que escriben sus propias historias en internet, sobre lo que ya conocemos, sobre Harry Potter, sobre Crepúsculo, sobre los superhéroes, sobre los animes. ¿Por qué no aprovechar esa creatividad que muchas veces de lo que habla es de sus propias experiencias proyectadas imaginativamente? Ahí lo dejo, si les interesa, vamos a organizar en filosofía también algo sobre este asunto. Les podemos invitar con mucho gusto. Pero esta idea de que el pensamiento crítico tiene que ver con el diálogo y con la producción creativa, me parece que ayuda a entender también qué es lo que buscan estos chicos y estas chicas cuando publican febrilmente en las redes sociales y esperan un like. Están esperando que les hagamos caso, pero busquémoslas donde están, ¿no? Así es. Creo, Ramón, para finalizar ya, pero ¿tenías algún comentario? Patricia, sí, espero que sea chiquito, porque bueno, primero agradecer la exposición de Diego, para mí brillante, y brillante además porque promueve una reflexión que tiene como muchas aristas, y eso me parece que es lo mejor de cualquier ponencia, ¿no? Que nos promueve la reflexión, que nos deja muchas preguntas, muchas inquietudes, y yo quería mencionar que una de las cosas que no contribuyen en todo caso a el fortalecimiento de la conciencia crítica, una de las cosas que no contribuyen al fortalecimiento del pensamiento crítico es la consideración negativa que muchas veces tenemos los docentes con relación a los alumnos y estudiantes. Muchas veces pensamos, ¿no?, que el mejor estudiante, es el que se queda calladito en clase, atendiendo la clase y memorizando todas y cada una de las cosas que dice el profesor. Sí, Patricia, decía que una de las consideraciones negativas que tenemos de los estudiantes es que muchas veces pensamos que el mejor estudiante es el que se queda calladito, el que apunta todo lo que dice el profesor y reproduce tal cual, ¿no? Tal cual lo que ha dicho el profesor o lo que dice el libro.
Entonces, y todo lo contrario, más bien. Los estudiantes problemáticos son aquellos que nos hacen preguntas, son aquellos que plantean situaciones que nos sacan de nuestra zona de confort y que nos saca un poco de esa receta que no debería existir, ¿no? Porque bueno, y en ese sentido sí creo que en ese nivel hay un trabajo por hacer, pero es un trabajo ya más de nosotros como docentes, ¿no? De considerar que, oye, el estudiante es un protagonista, es una instancia también de conocimiento con capacidad, por supuesto, de crear conocimiento, como de hecho lo es a propósito de las 1000 experiencias que ha contado Víctor con relación a estudiantes que participan en la Feria del Hogar o construyen sus historias y todo lo demás. Creo que si cambiamos también un poco ese chip de la consideración que tenemos de nuestros alumnos, podemos, creo yo, ir revirtiendo poco a poco esta tendencia que nos agobia a todo, como lo ha descrito muy bien Diego. Hasta ahí nomás. Bien, gracias Ramón. Gracias Diego por tu disertación del día de hoy, por las reflexiones. Nos dejas muchas aristas, como dice Ramón, para poder reflexionar como maestros. Gracias Víctor también por esta reflexión en cuanto a las competencias que desarrollan nuestros estudiantes y cómo podemos aprovecharlas. Y Ramón también, gracias por esta reflexión sobre las expectativas, ¿no? Las altas expectativas que tenemos que tener de nuestros estudiantes, ¿no? Debemos ir con esa buena disposición, con un buen pensamiento de nuestros estudiantes, así a veces, por ejemplo, en la secundaria, a veces, bueno, siempre nuestros chiquitos a veces nos sacan de 15 a veces, pero también hay momentos en que nos dan momentos alegres, momentos de reflexión. Entonces, agradecerles por esta participación, ¿no? Agradecerles y los esperamos el día lunes a las 4 de la tarde con un nuevo tema, ¿no? Que vamos a presentar para la siguiente fecha y nuevamente les agradecemos la participación. Gracias Diego, gracias a los maestros de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y nos estamos viendo en una siguiente oportunidad. Diego, si quisieras de repente despedirte, ya para cerrar. No, sí, gracias más bien por la oportunidad de dejarme compartir algunas cosas que pues yo paro muy obsesionado con estos temas y la verdad pensarlo en el marco de la práctica docente, bueno, casi toda mi familia ha sido docente y bueno, yo he sido uno de esos pequeños problemáticos que comentas en secundaria, así que bueno, si hay esperanza, espero para todos ellos, ¿no? No, con sí, un buen docente. no, tomar en cuenta esas reflexiones que nos hacen nuestros jóvenes que a veces no los logramos entender en ese momento, pero sí hay que buscar ese puente e ir con la mejor disposición. Gracias, Diego. Y el día lunes los esperamos a las 4 de la tarde con el tema Artes y Humanidades, una formación clave para la democracia, tan importante como son las artes y las humanidades. Entonces, muchísimas gracias a todos los que se han conectado. Gracias, Diego, y los esperamos también el día lunes. Hasta la siguiente. Nos vemos, nos despedimos. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias.